¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a la primera edición de Costa Rica Noticias de este martes. Eisel Chacón Cordero les saluda y de inmediato los invito a ver nuestros titulares. El 2020 cerró como el año con menos muertes en carretera desde el 2013, según datos de la Policía de Tránsito. Pava sigue siendo el distrito de San José con más casos acumulados y nuevos de COVID-19. Además, suma 45 fallecimientos. En los deportes, Alajuelense presentó ayer lunes al delantero Johan Venegas. De esta forma, los manudos fortalecen su línea ofensiva y de paso dejaron al archirrival sin su principal pieza en el ataque. Israel lidera la vacunación internacional contra el coronavirus. Vamos con el detalle de las informaciones. La demanda de los servicios en cuidados intensivos por heridos en accidentes en carretera y de bala, así como apuñalados, tuvo una baja durante el 2020 en comparación con otros años. Esto principalmente por las medidas de la restricción vehicular. ¿Cómo estuvo el comportamiento en las calles durante este fin y principio de año? Se lo mostramos en la siguiente nota. A pesar de que hubo casos y personas atendidas por accidentes de tránsito, heridas de bala o apuñalados en las unidades de cuidados intensivos en los hospitales, estas cifras tuvieron una disminución en el 2020 en comparación con los años anteriores. Así lo señaló el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, Mario Ruiz, en una entrevista a Buen Día este lunes, aunque el funcionario señaló que las cifras exactas serán dadas a conocer durante los próximos días. La baja en la atención de estos casos son parte de las medidas que han planteado las autoridades con la restricción vehicular, como una medida de no saturar las camas de cuidados intensivos necesarias para la atención de pacientes con COVID-19. Costa Rica contabilizó 300 fallecidos en accidentes en las vías durante el 2020, de ellos 121 personas que viajaban en motocicleta, según datos de la Policía de Tránsito. Las autoridades anunciaron que las medidas de restricción vehicular seguirán operando y será de la siguiente manera: del 4 al 3 de enero, de lunes a viernes se podrá circular de 5 de la mañana a 10 de la noche. Los sábados y domingos se podrá circular de 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. La restricción vehicular regirá de la siguiente manera: los sábados podrán circular las placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8, y los domingos podrán circular las placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Las medidas de restricción vehicular tuvieron un impacto para frenar los casos de coronavirus, según un informe del Estado de la Nación, pues las caídas en la congestión vehicular fueron de más del 90%. El 2020 cerró como el año con menos muertes en carreteras desde el 2013, esto según datos de la Policía de Tránsito. No obstante, diciembre fue el segundo mes más mortal del año anterior. En este periodo se registraron 37 decesos en el sitio del accidente. El 2020 cerró con la cifra más baja de muertes en carretera de los últimos 7 años, según datos de la Policía de Tránsito. De acuerdo con estos datos, durante el año anterior se registraron 300 muertes, mientras que el último registro con menos muertes en carretera fue en el 2013, cuando hubo 294 decesos. El 2020 cerró con 300 personas fallecidas a lo largo de ese 2020, personas que perdieron la vida en el lugar del accidente en carretera. Y con relación al año 2019, significaría 140 personas fallecidas menos entre el 2019 comparado con el 2020. El director de la Policía de Tránsito, Germán Marín, indicó que las medidas de restricción por la pandemia han ayudado a la disminución de estas cifras. Vemos que hubo un trabajo en conjunto con los diferentes cuerpos policiales, sin dejar de lado que la disminución de los flujos vehiculares también ayudó a que existiera menos accidentabilidad en las vías públicas, y esto pues también ayuda a que los centros hospitalarios y los lugares de emergencia no colapsen por pacientes que son trasladados a centros hospitalarios con politraumatismos u otro tipo de temas de salud relacionados con la accidentabilidad en carretera.
No obstante, diciembre del año anterior fue el segundo mes más mortal del 2020 y el que sumó más muertes desde marzo anterior, pues en total el último mes del año anterior registró 37 decesos. El factor predominante de muertes en carretera fue la imprudencia del conductor, de seguido la invasión de carril y el abuso de velocidad. El automotor más mortal fue la motocicleta, el segundo el automóvil y de último la bicicleta. Cerca del 13% de los vehículos que circulan en el país aún no cuentan con el derecho de circulación. Esto los expone a los dueños a multas de tránsito y hasta el retiro de las placas. El 13% de la flotilla de vehículos del país aún tiene pendiente el pago del marchamo de este 2021, es decir, poco más de 203,000 propietarios. Sin el sticker del derecho de circulación pegado en el parabrisas del vehículo, los conductores se arriesgan a una multa de 54,000 colones y al retiro de las placas del carro. El pendiente en el pago se da a pesar del rebajo en el monto para este 2021, consecuencia de la afectación económica sufrida por muchas personas por la pandemia del COVID-19. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Seguros, el INSS, con corte a este 4 de enero, 1.390.000 personas han realizado el pago, es decir, cerca del 88% del total de vehículos inscritos, lo que equivale a poco más de 188 millones de colones. Hasta el pasado 31 de diciembre, fecha límite establecida en la Ley de Tránsito, para efectuar el pago de los derechos de circulación sin exponerse a ningún tipo de sanción, se habían pagado 1.351.000 derechos de circulación. En comparación con el año pasado, la morosidad disminuyó en casi 6 puntos porcentuales, lo que nos habla del interés mostrado por los propietarios de vehículos en hacer el pago efectivo dentro del plazo establecido. Quienes aún estén pendientes de cancelar su derecho para circular deberán además pagar intereses por mora, los cuales empezaron a contar a partir del 1 de enero. En total se sacaron al cobro 1.568.375 marchamos, que corresponderán a una recaudación total superior a los 211.000 millones de colones. Los conductores de los autobuses y camiones pesados deberán ajustar su presupuesto a partir de hoy martes, debido a que la ARECEP aprobó un aumento del precio en los peajes en la ruta San José-San Ramón. A partir de este martes 5 de enero, algunas tasas de peajes en las estaciones de Río Segundo y Naranjo sobre la Ruta Nacional 1 aumentarán entre los 25 y los 100 colones para los autobuses y los vehículos pesados. De acuerdo con los cálculos realizados por el fideicomiso, las tasas se mantendrán iguales para los livianos y motocicletas, es decir, 275 colones en Río Segundo y 525 colones en Naranjo. La razón se debe a que la estructura tarifaria ya aprobada por la ARECEP en octubre pasado establece mecanismos de actualización de la tarifa dependiendo de la devaluación del colón respecto del dólar y también de la inflación externa. Esto se realiza de forma trimestral y podría llegar a incidir en que se actualicen las tarifas hacia la alza o incluso hacia reducir las tarifas dependiendo justamente de estas variables de la devaluación del colón y de la inflación externa. El gerente financiero del fideicomiso Ruta 1, Iván Flores, manifestó que la finalidad es mantener un equilibrio para el fideicomiso y el usuario, al permitir incrementar o disminuir su valor de acuerdo al comportamiento de la divisa. La ley 9292 señala que la principal fuente de financiamiento para la ampliación de la carretera San José-San Ramón la constituyen los ingresos obtenidos del cobro de las tasas del peaje. Los representantes de bares y casinos aseguran que muchos de los empleados que ya estaban trabajando durante el mes de diciembre tendrán que volver a ser suspendidos o despedidos. Esto debido a las nuevas restricciones que rigen desde el pasado 4 de enero y que se extenderán hasta el 17 de este mismo mes. Entre estas medidas, el gobierno dictaminó que este tipo de negocios puede tener solamente un 25% de aforo habilitado. Desde este 4 de enero, el gobierno de la República ha planteado nuevas medidas de restricciones para diversos negocios, entre estos casinos, bares y restaurantes, quienes temen mucho por el desempleo que puedan provocar la decisión que ha tomado el gobierno. Y es que según los representantes de bares y casinos, reducir de un 50 a un 25% el aforo de los negocios es llevarlos a aplicar una reducción salarial,
la suspensión de trabajos e inclusive hasta despidos. Mira, con la reducción del 50% y la restricción vehicular, que es para todo el país y que acatamos sin ningún tipo de comentario, hemos tenido que prescindir de aproximadamente el 40% de la plantilla. La mayoría se mantiene en suspensión temporal de contrato de trabajo y es dramático. Todos los días escuchamos noticias de nuestros empleados que nos piden, por favor, ser contratados de nuevo. Nosotros hemos tratado de extenderlo lo máximo posible y contratar a recuperar a gente en vez de jornada completa, media jornada, para poder dar, aunque sea 50% a más personal. Con lo del 25% me temo que vamos a tener que reducir entre un 20 y un 25%. De hecho, es lamentable que tanto el Ministerio de Salud como el Gobierno Central realmente, por lo visto, no les da las matemáticas, porque si vos trabajas a un 25% pero tenés que pagar al 100%, los números no le dan a nadie, solamente a ellos, ¿verdad? Esta reducción del aforo lo que va a generar es que las personas que estaban contratadas no puedan continuar, al menos por un tiempo, mientras logramos aumentar nuestras ventas y poder así realizar nuestros pagos. En el caso de la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines, conocida como CACORE, aseguran que ellos, pese a que pueden en teoría trabajar con el 50% de aforo, esto no se cumple. Realmente en el caso de los restaurantes, el aforo del 50% no es 50%, porque yo saco la mitad de mesas y sillas, y cuando saco el centímetro para medir el distanciamiento social, tengo que sacar más mesas y sillas. En el caso nuestro, por ejemplo, el aforo se redujo un 37% en un local y a un 34% en otro local. Entonces, afecta muchísimo. En cuanto a las restricciones para los vehículos los fines de semana y la hora de restricción en fin de semana, sí nos va a afectar bastante a los negocios del sector, bares y restaurantes por igual, y también en las zonas turísticas, ¿verdad? En el caso de CACORE aseguran que al menos unos 30.000 negocios han quebrado durante la pandemia. Las nuevas restricciones se extenderán de este 4 al 17 de enero. Pavas sigue siendo el distrito de San José con más casos acumulados y nuevos de COVID-19. Además, suma ya 45 fallecimientos. A este 3 de enero, el distrito de Pavas en San José acumulaba 4.720 casos de COVID-19 desde que inició la pandemia, 3.564 recuperados, 45 fallecidos y 1.111 casos activos. Estos datos revelan que Pavas sigue siendo el cantón con más casos de COVID-19 en San José. Pero, ¿cómo afronta esta área de salud esta situación? Todavía mantenemos lo que nosotros llamamos una reconversión de los servicios, es decir, no estamos siempre atendiendo la consulta externa general con los EVAES como está previsto, pero también tenemos funcionando una consulta de infecciones respiratorias agudas que le llamamos consulta de IRAS, donde los pacientes que presentan síntomas respiratorios, cualquier síntoma sugestivo de COVID, son atendidos de una manera diferenciada en una área, en un espacio físico, donde se cuenta con todas las condiciones necesarias y donde nuestro personal tiene todas también las condiciones de seguridad para atender. No se ha detenido la consulta de infecciones respiratorias desde que empezamos en marzo. Tal vez la intensidad ha disminuido, pero nosotros todos los días atendemos pacientes sospechosos y seguimos diagnosticando casos. Ferrero, gerente general de Copesalud RL, asegura que aunque la situación no es similar al del inicio de la pandemia, sigue habiendo un importante número de casos en esta zona del país. Pavas ha sido una comunidad muy representativa de lo que ha sido el COVID en las áreas urbanas de Costa Rica. De hecho, Pavas fue una de las áreas de salud más afectadas en términos de magnitud y de oportunidad, porque fuimos los más tempranamente afectados. Tuvimos una importante incidencia de casos y ustedes recordarán que incluso la Caja programó un proceso de toma de muestras comunitarias, todo un barrido en toma de muestras que fue muy eficaz. Después de esa primera ola, que la sentimos en carne propia de manera muy intensa, ha venido una suerte de apaciguamiento de la incidencia de los casos que también refleja lo que ha pasado en el país. El médico insiste en que las personas deben mantener el distanciamiento social, el uso de mascarillas y evitar aglomeraciones. A uno le preocupa ver cómo se
existe una tendencia a que como resultado del cansancio o de quizás de no tener casos cercanos en la familia, se tiende a bajar la guardia. El COVID sigue activo, seguimos teniendo contagios, seguimos teniendo muertes todos los días y no podemos bajar la guardia. Ya nos falta menos que cuando empezamos, pero debemos seguir. San José es el tercer cantón del país con más casos, por debajo de Alajuela y Desamparados. El año nuevo trajo un total de 2.455 costarricenses vacunados contra la COVID-19, mientras que 243 personas permanecen en camas de unidades de cuidados intensivos y 343 en salón por el COVID-19. Las autoridades esperan que esta semana lleguen 33.000 nuevas vacunas a territorio nacional. Un total de 2.455 costarricenses iniciaron el año nuevo con la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, según informó el programa ampliado de inmunizaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Del total de personas vacunadas desde el 24 de diciembre, el 26% pertenecen al grupo de adultos mayores residentes y el 4% a trabajadores de hogares de larga estancia. El 68% funcionarios de la Caja, que están en la primera línea de atención de pacientes por la COVID-19. Además, un 1% son trabajadores del sector de salud privado y otros funcionarios de primera respuesta. Iniciamos el 24 con 2 áreas de salud, al cierre del 31 habían 10 y con las que hoy se están empezando a distribuir, pasaríamos a 27 áreas de salud, entre áreas de salud y hospitales, los cuales ya van a tener disponible vacuna para iniciar lo que sería la vacunación del primer grupo a vacunar, que serían los funcionarios de salud o algunos centros de adultos mayores de larga estancia. Según el médico, de estas personas, solamente 2 mostraron alguna reacción a la vacuna. Todos los eventos adversos nos los van a estar enviando tanto a nosotros como al ministerio y coordinando las dos partes, tanto Caja como nosotros. Caja se realiza el análisis de esas vacunaciones para poderlas catalogar si han sido graves, si han sido moderadas, si es posible. Se proyecta que para inicios de la semana del 11 de enero, con la llegada del tracto correspondiente de vacunas de esa semana, se esté aplicando vacunas en los establecimientos de salud fuera del gran área metropolitana. Durante esta semana va a ingresar vacuna. Tenemos entendido que un aproximado de 33.000 dosis es lo que va a estar ingresando durante cada semana de este mes. Eso es lo que tenemos, digamos que en teoría, porque no puedo afirmar de que no va a suceder algo. Entonces, digamos, si esas 33.000 de esta semana ingresan como está proyectado, entonces ya para el 11 podríamos estar incorporando. De hecho, para el 11 ya tenemos 4 áreas de salud incorporadas. En tanto, en el Ministerio de Salud señalan que se mantienen otras negociaciones para adquirir otras 500.000 vacunas, pero esta vez con la farmacéutica Johnson & Johnson. Mencionar que no hemos parado las conversaciones con otras casas farmacéuticas, que todavía hay posibilidad pues, de traer algunas vacunas más durante el año, más allá de esas 3 millones de personas o 6 millones de dosis, y que es posible que durante el año también lleguen ofertas privadas, que tienen que pasar todo el proceso de inscripción y todo, y registro, pero sí, seguimos conversaciones con Johnson & Johnson, por ejemplo. Después las mismas empresas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, pues tienen algún plan para traerlas eventualmente a nivel privado. En tanto, este 2021 la Caja empieza con una disponibilidad de 16 camas de cuidados intensivos para pacientes graves de la COVID-19. A este 4 de enero, 243 personas permanecen en camas de UCI y 343 en salón, según declaraciones dadas por el gerente médico Mario Ruiz al programa Buen Día. El galeno indicó que durante el fin de año algunas personas no cumplieron con las medidas de distanciamiento social, tal y como se dio a conocer en donde hubo una fiesta de más de 200 personas. Añadió que los efectos de diciembre se verán reflejados entre la segunda y tercera semana de enero, por lo cual se espera un aumento en la atención de pacientes en hospitales y una mayor demanda de camas de cuidados críticos. Comunidades como Pavas, Escazú,
La Carpio y Barba seguirán durante este 2021 recibiendo los servicios de salud de primera atención por parte de proveedores externos de la Caja Costarricense de Seguro Social. La Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social aprobó al finalizar el 2020 contratos adicionales a terceros para la prestación integral de servicios de salud en el primer nivel de atención, reforzando para las áreas de salud de Pavas, Santa Ana, Escazú, San Francisco, San Antonio, San Pablo, Barba, La Carpio y León 13. Las empresas adjudicadas fueron Copesalud RL Pavas por 4.429 millones de colones, Copesana RL para Escazú, San Francisco, San Antonio y Santa Ana para un total de 5.821 millones de colones, Copesiva RL por Barba y San Pablo por 3.078 millones y Acemeco para la León 13 y la Carpio por 1.446 millones de colones. En total se amplió la vigencia de 5 contratos. En el tanto, se lleva a cabo un nuevo procedimiento licitatorio. El monto aproximado de inversión asciende a los 14.776 millones de colones, que garantizará la continuidad de los servicios de salud por 9 meses. Es una prórroga a los servicios que ya cumplieron 10 años de prestarse. En este caso, en el área de salud de Pavas y Desamparados 2, a cargo de Copesalud, y se mantienen las mismas condiciones prevalentes hasta el mes de diciembre. Por lo tanto, para la población, en realidad la extensión es totalmente transparente. Son exactamente los mismos servicios que se venían prestando. La cooperativa Copesalud insiste que este nuevo contrato permitirá la continuidad del servicio tal cual lo conocen los habitantes de estas áreas de salud. Lo que este modelo procura es mejorar las condiciones del servicio dentro del marco contractual. En términos de servicios, somos una empresa privada sin fines de lucro y lo que procuramos es lograr la mayor satisfacción de los usuarios, lograr los servicios más expeditos. Por ejemplo, Copesalud empezó con un expediente electrónico 20 años antes de que empezara el EDUS, por ponerle un ejemplo. Entonces, la idea de este modelo es que todas estas innovaciones puedan ser aprovechadas por la Caja. Aunque meses atrás en la Caja se había hablado de cancelar este tipo de servicios, la decisión de las autoridades se fundamentó en el informe de un estudio de la comisión nombrada por la gerencia médica, en el cual se declaró la inviabilidad para la prestación de servicios de salud por parte de la Caja para las áreas de salud señaladas en este momento. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, ya casi volvemos con más noticias. Israel lidera la vacunación internacional contra el coronavirus. Señora Suzuka, ¿qué es lo que pretende? ¿Cómo dices? Habló del contrato para que el Huevaya reciba clientes exclusivos. Todavía no hemos dado una respuesta. Quiero que sepa que en el mes de julio voy a cerrar el Huevaya. ¿Qué? ¿Podrá Camo cumplir sus sueños y salvar el negocio de su familia? Se debe a la tradición, creada por mi madre y a las jefas que la precedieron desde entonces. No se pierda el gran final de Kioto de mis amores y rencores. Cuando volviste para hacerte cargo del Huevaya, te aborrecí. Si se hubiera quedado en el ministerio, tendría un porvenir asegurado. Este 4 de enero a las 6 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana, el primer mediometraje de ficción de Costa Rica, Cine Tico Clásico, Televisión, con Nuestro maravilloso mundo de la televisión, de Ingo Niehaus, Cine Tico Clásico, un recorrido por los primeros 60 años de producción cinematográfica nacional, el viernes 8 de enero a las 9 de la noche y el sábado 9 a las 5 de la tarde, en un esfuerzo de CINAR y el Centro de Cine, aquí en 13, Costa Rica Televisión. El coronavirus COVID-19 se ha convertido en una pandemia. Ante esta emergencia de salud pública mundial, es importante recibir información confiable y que los especialistas nos orienten sobre las medidas preventivas. En cobertura informativa nacional e internacional, coronavirus,
La pandemia. Un programa que nos pone al día con lo sucedido en el mundo debido a este virus. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, sábados y domingos a las 6:30 de la tarde, solo en 13. Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros. El gobierno arranca el año con cambios en el gabinete debido a que los nuevos jerarcas asumieron las riendas del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Trabajo, el INAMU y el AIA. Los cambios fueron anunciados por el presidente de la República, Carlos Alvarado, en diciembre anterior. No obstante, fue hasta ayer que empezaron a regir. El 2021 inició con cambios y nuevos mandos para el Ministerio de la Presidencia, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. A partir de este 4 de enero, Tomás Martínez, expresidente ejecutivo del INBU y arquitecto de profesión, será el nuevo jerarca al mando del AIA, tras la salida de Yamilet Astorga, quien estuvo en este cargo desde el 2014. Astorga fue sustituida por el presidente Alvarado luego de una serie de críticas y señalamientos en su gestión, entre ellas nombramientos irregulares, problemas con los cobros de facturación durante los meses de pandemia o problemas con la gestión por la escasez de agua. En el caso del Ministerio de la Presidencia, será Yanina Dinarte quien lo asuma tras dejar el cargo como ministra de Trabajo. Dinarte también fue la ministra de Economía durante la administración de Luis Guillermo Solís durante el periodo 2014 hasta el 2018. Silvia Lara, actual viceministra de la Presidencia, será la nueva ministra de Trabajo en sustitución de Dinarte. En tanto, Marcela Guerrero será la nueva ministra de la Condición de la Mujer, tras la renuncia de Patricia Mora a este ministerio. Guerrero deja el cargo como presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAN, el cual ocupó desde mayo del 2018. Los cambios en el gabinete fueron comunicados por Carlos Alvarado durante una gira que realizó en Limón los últimos días de diciembre. En este momento, el mandatario agradeció sus labores en medio de tiempos complejos como la pandemia. El día de hoy quiero agradecer profundamente la labor del ministro de la Presidencia, don Marcelo Prieto. Quiero agradecer la labor de la presidenta ejecutiva del AIA, doña Yamilet Astorga, don Marcelo y doña Yamilet, por circunstancias que ellos dejan constar en notas, han presentado su renuncia al gobierno de la República. Yo les agradezco el trabajo hecho en un contexto tan complicado como el de la pandemia y tan complicado como de los obstáculos que se les han impuesto. El presidente Alvarado y su familia, la primera dama Claudia Dobles y su hijo Gabriel, tomaron unos días de vacaciones fuera de la gran área metropolitana, según informó Presidencia en un comunicado de prensa. El mandatario tomó la medida de descanso desde el 29 de diciembre hasta el 2 de enero, aunque mantuvo sus funciones y coordinaciones. Una campaña para la recolección y el manejo de árboles de Navidad le ayudará a reducir su impacto ambiental, además de evitar posibles incendios por quemas no controladas. Una campaña de las empresas Huastec y Peltic que involucra a diferentes municipalidades buscan que los ticos le demos un manejo responsable a los árboles de Navidad y con ello disminuir la posibilidad de incendios en lotes baldíos y además reducir la huella ambiental. Se estima que un 19% de los hogares tuvieron un árbol de Navidad natural durante estas fiestas de fin e inicio de año y en el restante 81% utilizaron uno artificial. Este último, aunque se cree beneficia más al medio ambiente, en realidad contamina hasta 10 veces más que uno natural y tarda 100 años en descomponerse. El plan piloto busca implementar 3 formas ecológicas complementarias de desecho, creando combustibles alternos, diseñando pallets de madera y el reciclaje de los árboles de plástico. Dentro de los proyectos están participando la Municipalidad de Cartago, Curridabat, Desamparados, Flores, El Guarco, La Unión, Montes de Oca, Río Cuarto, San Carlos, San José y Sarchí. Además de esta iniciativa, municipalidades como la de San José y Curridabat manejan su propio programa de manejo responsable de los árboles de Navidad. Durante muchos años se le dio un mal manejo al residuo de los arbolitos de Navidad una vez que terminaban las fiestas de fin de año.
Esto generó mucho peligro por posibles incendios o por el mal almacenamiento de estos al colocarlos en vías, ríos o lotes de manera indiscriminada, con lo que generó contaminación visual o foco de posibles enfermedades, entre otros males. Desde hace 9 años, el programa de reciclaje de la Municipalidad de San José realiza el proyecto de recolección de estos arbolitos para posteriormente triturarlos y darles diferentes usos. Esta acción municipal busca concientizar a la población en mejorar el manejo adecuado de los residuos. La compañía británica de carbón Trust calcula que un árbol de 2 metros sin raíces deja una huella de carbono de 3,5 kilos, equivalente de dióxido de carbono, y este sube a 16 kilos de CO2 si termina siendo quemado, mientras que la huella de un árbol artificial es de 40 kilogramos de CO2. Hoy en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al primate más pequeño del planeta. Hablamos del tarcero fantasma. Les presentamos al tarcero fantasma. Se trata de un primate pequeño que muchas personas no conocen. Incluso está catalogado como el primate más pequeño del mundo. Esta especie habita los bosques de las Filipinas, Sumatra y Borneo en el continente asiático. Se pasa la mayor parte del tiempo en los árboles. Tiene una cola muy larga y es de hábitos nocturnos. Pesa solamente 5 onzas cuando es completamente adulto. Su cuerpo está cubierto de pelo marrón y muy suave. Son pequeños, con ojos muy grandes, como si sobresalieran de su cabeza. Y esta característica física es muy diferente de otros tipos de primates. Tienen patas traseras muy largas, al igual que sus dedos con uñas, entre los que se destaca el dedo del medio. Sus orejas son pequeñas y puntiagudas. Se dice que poseen buena audición. En algunas culturas, el tarcero fantasma es considerado como un amuleto de buena suerte. Y a esta hora iniciamos el repaso por las informaciones deportivas. Alajuelense presentó ayer lunes al delantero Johan Venegas. De esta forma, los manudos fortalecen su línea ofensiva y de paso dejaron al archirrival sin su principal pieza en el ataque. El nuevo tridente ofensivo del Alajuelense anotó más goles que 8 equipos en el Apertura 2020. La liga fortaleció su zona ofensiva con la llegada de Johan Venegas. Entre él, Jonathan Moya y Jürgens Montenegro anotaron 26 goles en el certamen pasado, más que 8 clubes de la primera división. Moya fue el goleador manudo con 23 tantos, mientras que Montenegro marcó en 5 ocasiones. Por su parte, Venegas fue el máximo artillero morado, con 9 anotaciones. Guadalupe con 25, Sporting FC con 21, Pérez Celedón con 20, Grecia con 16, Limón con 15, Jicaral y San Carlos con 14 y Santos con 12 fueron los clubes que registraron menos tantos que las cifras sumadas de los 3 delanteros rojinegros. Alajuelense no solo se fortalece en zona de ataque, sino que además le da un golpe a su archirrival, ya que Venegas representó el 20% de las anotaciones de Saprissa en los últimos 6 torneos. Es la segunda vez que el delantero se viste de rojinegro. En su primera etapa, entre mayo del 2013 y julio del 2015, Venegas no se caracterizó por ser goleador, sino que fue algo que despertó en Saprissa, donde lo ubicaron más cerca del marco. En su primera etapa en Alajuelense, el delantero marcó 21 tantos en 89 partidos. Johan viene a reforzar nuestra parte ofensiva, más de 58 goles en los 2 últimos años, promedia más de 15 goles por semestre, entonces
Creo que los números justifican de sobras su incorporación. Es un grandísimo jugador, nos va a ayudar mucho en esta parte ofensiva. Venegas aseguró que dejó a los morados porque el archirrival le ofreció un buen proyecto, el cual, según cuenta, coincide con sus planes personales y familiares, entre ellos estar a tope para el Mundial de Qatar 2022. Soy un profesional de fútbol y busco siempre el bienestar para mi familia. También el proyecto que me presentó Agustín deportivo inclinaron la balanza para tomar esta decisión y la verdad estoy muy contento, muy feliz. El venir a aportar junto con mis compañeros para los objetivos de la institución, que es lo más importante, y también el potenciarme acá con todas las facilidades que nos dan para poder competir a nivel internacional y también buscar estar en Qatar. Alajuelense presentó además al defensor mexicano Daniel Arreola, quien proviene del Puebla. En sus inicios en el Atlante, el zaguero fue compañero del hoy técnico manudo Andrés Carevic, con quien disputó el Mundial de Clubes del 2009. Mientras Alajuelense, Herediano y Cartaginés se refuerzan, Saprissa ha tenido pocos movimientos a la espera del posible fichaje de Cristian Bolaños. Los morados parecen haberse debilitado. La planilla con la que contará Walter Centeno para el Clausura 2021 no dista mucho del recurso humano que manejó en el certamen anterior. Lejos de fortalecerse, más bien parece que su camerino se ha debilitado un poco. Saprissa, tercer lugar de la Apertura 2020, ha anunciado más salidas que llegadas. Los morados perdieron a su principal figura, Johan Venegas, y al defensor Johnny Acosta. Preocupa especialmente la zona defensiva, donde solo Aubrey David ha dado seguridad a la parte baja morada. En el centro de la saga aparecen nombres como Alexander Robinson, de bajo nivel en el último certamen, y el argentino Esteban Espíndola, quien quedó debiendo en su primera temporada en Costa Rica. Además, Michael Barrantes podría ubicarse en esa zona, pero su puesto natural es el medio del campo. En zona de ataque, ante la salida de Venegas, Saprissa solo ha incorporado a Ariel Rodríguez, tras su paso por el fútbol de Vietnam. Centeno depende de que jugadores como Daniel Colindres y Jimmy Marín recuperen su mejor forma, y de que Marvin Angulo y Mariano Torres tengan constancia en su nivel. Ante la ausencia de Venegas, Saprissa busca un hombre más para su línea de ataque. Cristian Bolaños podría ser el nuevo refuerzo morado. El volante ofensivo fue goleador tibaseño en el Clausura 2020, con 18 anotaciones. Luego emigró al fútbol de Noruega, pero está libre tras el descenso a segunda división del IK Start. Cerca de cumplir los 37 años, Bolaños es la alternativa que suena más fuerte para fortalecer el camerino morado. Mientras tanto, el zaguero Esteban Espíndola aseguró que seguirá defendiendo los colores morado y blanco, aunque Javier Delgado, gerente deportivo del Real España de Honduras, no ha ocultado su interés por ficharlo. A la espera de nuevos refuerzos, días atrás Saprissa anunció que firmaron un contrato profesional con 10 de sus jugadores juveniles. Los morados informaron sobre los nombres de 7 de ellos: José Gabriel Carvajal, Abraham Madrid, Sergio Rojas, Juan Carlos Jiménez, Atim Rupert, Tristán Demetrius y Dylan Carvajal. Este semestre Saprissa enfrentará los compromisos por campeonato nacional y los torneos de clubes de CONCACAF. En el torneo de Clausura 2021 debutará el 13 de enero en Grecia. 8 días después, en el estadio Ricardo Saprissa, recibirán al Arcaye FC de Haití por las semifinales de la Liga CONCACAF. En las informaciones internacionales, Israel lidera la vacunación internacional contra el COVID-19, pues ya ha inmunizado a cerca de 1 millón de personas, lo que supone el 12% de sus 9.2 millones de habitantes. מיליון במדינת ישראל, אנחנו שוברים את כל השיאים, הבאנו מיליוני חיסונים למדינת ישראל, הקדמנו את כל העולם, ועכשיו אנחנו מקדימים אותם עם קופות החולים המצוינות שלנו, אנחנו זזים קדימה במהירות עצומה כדי לחסן את כלל האוכלוסייה. חשוב לי שגם בציבור הערבי בישראל יתחסנו מהר. זה חשוב משום שזה הצלת חיים, ממש הצלת חיים. הצלת חיים וגם חוזרים לחיים, חוזרים לחיים הנורמליים. Temiendo que se suicide, la justicia británica rechazó extraditar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos, que lo reclama para juzgarlo por espionaje.
Triunfo para el fundador de Wikileaks, Julian Assange. La justicia británica rechazó el lunes el pedido de extradición a Estados Unidos, que quiere juzgarlo por espionaje a raíz de la publicación de cientos de miles de documentos confidenciales. Según el dictamen de la jueza, el estado mental del señor Assange es tal que sería opresivo extraditarlo a Estados Unidos. Añadió que su salud mental se deterioraría, motivándolo a cometer suicidio llevado por la determinación obsesiva de su trastorno de espectro autista. Afuera del tribunal, una treintena de manifestantes celebró el veredicto. ¡Qué momento! Un rayo de esperanza para comenzar el nuevo año y ojalá una nueva era. Es un día con una victoria para Julian Assange, pero debemos ser cautelosos. No necesariamente es una victoria para el periodismo. Mientras Julian tenga que soportar sufrimiento y aislamiento, como un preso sin condena en la prisión de Belmarsh, mientras nuestros hijos sigan privados del amor y el afecto de su padre, no podemos celebrar. Celebraremos el día que vuelva a casa. Assange y Wikileaks se hicieron famosos en 2010, a raíz de la publicación de unos 700.000 documentos militares y diplomáticos confidenciales. Washington le acusa de haber puesto en peligro la vida de sus informantes con la publicación de los documentos sobre las acciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán, que revelaron actos de tortura, muertes de civiles y otros abusos. Pero para su comité de apoyo, son cargos con motivación política que representan un ataque sin precedentes a la libertad de prensa. Assange vivió refugiado 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres, hasta que fue detenido en abril de 2019. Desde entonces está recluido en una prisión londinense de alta seguridad. Estados Unidos manifestó su decepción por la decisión de la justicia británica y anunció de inmediato que recurrirá a la decisión. Por su parte, la defensa de Assange indicó que pedirá su libertad bajo fianza en una vista el próximo miércoles. Si lo logra, podría tal vez instalarse en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes que le ofrecerá asilo político. Y que México le ofrece asilo político. Irán comenzó el proceso para producir uranio enriquecido a 20% en su sitio de Fordo, muy por encima del umbral fijado por el Acuerdo Internacional del 2015, su principal medida para desvincularse del Acuerdo Internacional del 2015 que limita su programa nuclear. Irán empezó el proceso para producir uranio enriquecido a 20%. El anuncio fue hecho por el portavoz del gobierno, Ali Rabi, citado en la página web de la televisión del Estado. Rabi indicó que fue el presidente iraní Hassan Rouhani quien dio la orden en los últimos días y que el proceso de inyección de gas comenzó el lunes en el complejo de Fordo, situado a 180 kilómetros al sur de Teherán. El enriquecimiento a 20% está muy por encima del umbral fijado por el Acuerdo Internacional de 2015 que busca limitar el programa nuclear de Irán. Pero luego de la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo en 2018 y la reimposición de sanciones de ese país contra Irán, Teherán comenzó a liberarse de sus principales compromisos, incluido el límite de la tasa de enriquecimiento de uranio. El país había informado a fines de diciembre al Organismo Internacional de Energía Atómica sobre su voluntad de producir uranio enriquecido al 20%, el nivel de antes de la conclusión del acuerdo. La Unión Europea advirtió el lunes que este enriquecimiento es un desvío considerable de los compromisos iraníes, con serias implicaciones en materia de no proliferación. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu estimó que el anuncio iraní reflejaba las intenciones de Irán de desarrollar su programa nuclear militar. Irán niega que busque desarrollar el arma atómica. Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos. Continuamos con las historias latinoamericanas en secuelas de la pandemia, en nuestro espacio Cine en Cortos, el jueves 7 de enero a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? El teletrabajo
llegó para quedarse hace mucho tiempo, pero con la pandemia por la COVID-19 pues es una realidad en la que viven muchísimas personas, empresas e instituciones. Esto ha conllevado una serie de ventajas, pero también tiene muchos retos, muchas cosas que hay que hacer para asegurarse de que la prestación de servicios y venta de productos a través de las modalidades virtuales y el teletrabajo y todo esto pues tenga un efecto positivo tanto para las empresas, las instituciones, las personas teletrabajadoras y sobre todo para la clientela en general. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a la primera edición de Costa Rica Noticias de este martes. Eisel Chacón Cordero les saluda y de inmediato los invito a ver nuestros titulares. El 2020 cerró como el año con menos muertes en carretera desde el 2013, según datos de la Policía de Tránsito. Pava sigue siendo el distrito de San José con más casos acumulados y nuevos de COVID-19. Además, suma 45 fallecimientos. En los deportes, Alajuelense presentó ayer lunes al delantero Johan Venegas. De esta forma, los manudos fortalecen su línea ofensiva y de paso dejaron al archirrival sin su principal pieza en el ataque. Israel lidera la vacunación internacional contra el coronavirus. Vamos con el detalle de las informaciones. La demanda de los servicios en cuidados intensivos por heridos en accidentes en carretera y de bala, así como apuñalados, tuvo una baja durante el 2020 en comparación con otros años. Esto principalmente por las medidas de la restricción vehicular. ¿Cómo estuvo el comportamiento en las calles durante este fin y principio de año? Se lo mostramos en la siguiente nota. A pesar de que hubo casos y personas atendidas por accidentes de tránsito, heridas de bala o apuñalados en las unidades de cuidados intensivos en los hospitales, estas cifras tuvieron una disminución en el 2020 en comparación con los años anteriores. Así lo señaló el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, Mario Ruiz, en una entrevista a Buen Día este lunes, aunque el funcionario señaló que las cifras exactas serán dadas a conocer durante los próximos días. La baja en la atención de estos casos son parte de las medidas que han planteado las autoridades con la restricción vehicular, como una medida de no saturar las camas de cuidados intensivos necesarias para la atención de pacientes con COVID-19. Costa Rica contabilizó 300 fallecidos en accidentes en las vías durante el 2020, de ellos 121 personas que viajaban en motocicleta, según datos de la Policía de Tránsito. Las autoridades anunciaron que las medidas de restricción vehicular seguirán operando y será de la siguiente manera: del 4 al 3 de enero, de lunes a viernes se podrá circular de 5 de la mañana a 10 de la noche. Los sábados y domingos se podrá circular de 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. La restricción vehicular regirá de la siguiente manera: los sábados podrán circular las placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8, y los domingos podrán circular las placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Las medidas de restricción vehicular tuvieron un impacto para frenar los casos de coronavirus, según un informe del Estado de la Nación, pues las caídas en la congestión vehicular fueron de más del 90%. El 2020 cerró como el año con menos muertes en carreteras desde el 2013, esto según datos de la Policía de Tránsito. No obstante, diciembre fue el segundo mes más mortal del año anterior. En este periodo se registraron 37 decesos en el sitio del accidente. El 2020 cerró con la cifra más baja de muertes en carretera de los últimos 7 años, según datos de la Policía de Tránsito. De acuerdo con estos datos, durante el año anterior se registraron 300 muertes, mientras que el último registro con menos muertes en carretera fue en el 2013, cuando hubo 294 decesos. El 2020 cerró con 300 personas fallecidas a lo largo de ese 2020, personas que perdieron la vida en el lugar del accidente en carretera. Y con relación al año 2019, significaría 140 personas fallecidas menos entre el 2019 comparado con el 2020.
El director de la Policía de Tránsito, Germán Marín, indicó que las medidas de restricción por la pandemia han ayudado a la disminución de estas cifras. Vemos que hubo un trabajo en conjunto con los diferentes cuerpos policiales, sin dejar de lado que la disminución de los flujos vehiculares también ayudó a que existiera menos accidentabilidad en las vías públicas, y esto pues también ayuda a que los centros hospitalarios y los lugares de emergencia no colapsen por pacientes que son trasladados a centros hospitalarios con politraumatismos u otro tipo de temas de salud relacionados con la accidentabilidad en carretera. No obstante, diciembre del año anterior fue el segundo mes más mortal del 2020 y el que sumó más muertes desde marzo anterior, pues en total el último mes del año anterior registró 37 decesos. El factor predominante de muertes en carretera fue la imprudencia del conductor, de seguido la invasión de carril y el abuso de velocidad. El automotor más mortal fue la motocicleta, el segundo el automóvil y de último la bicicleta. Cerca del 13% de los vehículos que circulan en el país aún no cuentan con el derecho de circulación. Esto los expone a los dueños a multas de tránsito y hasta el retiro de las placas. El 13% de la flotilla de vehículos del país aún tiene pendiente el pago del marchamo de este 2021, es decir, poco más de 203,000 propietarios. Sin el sticker del derecho de circulación pegado en el parabrisas del vehículo, los conductores se arriesgan a una multa de 54,000 colones y al retiro de las placas del carro. El pendiente en el pago se da a pesar del rebajo en el monto para este 2021, consecuencia de la afectación económica sufrida por muchas personas por la pandemia del COVID-19. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Seguros, el INSS, con corte a este 4 de enero, 1.390.000 personas han realizado el pago, es decir, cerca del 88% del total de vehículos inscritos, lo que equivale a poco más de 188 millones de colones. Hasta el pasado 31 de diciembre, fecha límite establecida en la Ley de Tránsito, para efectuar el pago de los derechos de circulación sin exponerse a ningún tipo de sanción, se habían pagado 1.351.000 derechos de circulación. En comparación con el año pasado, la morosidad disminuyó en casi 6 puntos porcentuales, lo que nos habla del interés mostrado por los propietarios de vehículos en hacer el pago efectivo dentro del plazo establecido. Quienes aún estén pendientes de cancelar su derecho para circular deberán además pagar intereses por mora, los cuales empezaron a contar a partir del 1 de enero. En total se sacaron al cobro 1.568.375 marchamos, que corresponderán a una recaudación total superior a los 211.000 millones de colones. Los conductores de los autobuses y camiones pesados deberán ajustar su presupuesto a partir de hoy martes, debido a que la ARECEP aprobó un aumento del precio en los peajes en la ruta San José-San Ramón. A partir de este martes 5 de enero, algunas tasas de peajes en las estaciones de Río Segundo y Naranjo sobre la Ruta Nacional 1 aumentarán entre los 25 y los 100 colones para los autobuses y los vehículos pesados. De acuerdo con los cálculos realizados por el fideicomiso, las tasas se mantendrán iguales para los livianos y motocicletas, es decir, 275 colones en Río Segundo y 525 colones en Naranjo. La razón se debe a que la estructura tarifaria ya aprobada por la ARECEP en octubre pasado establece mecanismos de actualización de la tarifa dependiendo de la devaluación del colón respecto del dólar y también de la inflación externa. Esto se realiza de forma trimestral y podría llegar a incidir en que se actualicen las tarifas hacia la alza o incluso hacia reducir las tarifas dependiendo justamente de estas variables, de la devaluación del colón y de la inflación externa. El gerente financiero del fideicomiso Ruta 1, Iván Flores, manifestó que la finalidad es mantener un equilibrio para el fideicomiso y el usuario, al permitir incrementar o disminuir su valor de acuerdo al comportamiento de la divisa. La ley 9292 señala que la principal fuente de financiamiento para la ampliación de la carretera San José de San Ramón la constituyen los ingresos obtenidos del cobro de las tasas del peaje.
Los representantes de bares y casinos aseguran que muchos de los empleados que ya estaban trabajando durante el mes de diciembre tendrán que volver a ser suspendidos o despedidos. Esto debido a las nuevas restricciones que rigen desde el pasado 4 de enero y que se extenderán hasta el 17 de este mismo mes. Entre estas medidas, el gobierno dictaminó que este tipo de negocios puede tener solamente un 25% de aforo habilitado. Desde este 4 de enero, el gobierno de la República ha planteado nuevas medidas de restricciones para diversos negocios, entre estos casinos, bares y restaurantes, quienes temen mucho por el desempleo que puedan provocar la decisión que ha tomado el gobierno. Y es que según los representantes de bares y casinos, reducir de un 50 a un 25% el aforo de los negocios es llevarlos a aplicar una reducción salarial, la suspensión de trabajos e inclusive hasta despidos. Mira, con la reducción del 50% y la restricción vehicular, que es para todo el país y que acatamos sin ningún tipo de comentario, hemos tenido que prescindir de aproximadamente el 40% de la plantilla. La mayoría se mantiene en suspensión temporal de contrato de trabajo y es dramático. Todos los días escuchamos noticias de nuestros empleados que nos piden por favor ser contratados de nuevo. Nosotros hemos tratado de extenderlo lo máximo posible y contratar a recuperar a gente en vez de jornada completa, media jornada, para poder dar, aunque sea 50% a más personal. Con lo del 25% me temo que vamos a tener que reducir entre un 20 y un 25%. De hecho, es lamentable que tanto el Ministerio de Salud como el Gobierno Central realmente, por lo visto, no les da las matemáticas. Porque si vos trabajas a un 25% pero tenés que pagar el 100%, los números no le dan a nadie, solamente a ellos, ¿verdad? Esta reducción del aforo lo que va a generar es que las personas que estaban contratadas no puedan continuar, al menos por un tiempo, mientras logramos aumentar nuestras ventas y poder así realizar nuestros pagos. En el caso de la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines, conocida como CACORE, aseguran que ellos, pese a que pueden en teoría trabajar con el 50% de aforo, esto no se cumple. Realmente en el caso de los restaurantes, el aforo del 50% no es 50%, porque yo saco la mitad de mesas y sillas y cuando saco el centímetro para medir el distanciamiento social, tengo que sacar más mesas y sillas. En el caso nuestro, por ejemplo, el aforo se redujo un 37% en un local y a un 34% en otro local. Entonces, afecta muchísimo. En cuanto a las restricciones para los vehículos los fines de semana y la hora de restricción en fin de semana, sí nos va a afectar bastante a los negocios del sector, bares y restaurantes por igual, y también en las zonas turísticas, ¿verdad? En el caso de CACORE aseguran que al menos unos 30.000 negocios han quebrado durante la pandemia. Las nuevas restricciones se extenderán de este 4 al 17 de enero. Pavas sigue siendo el distrito de San José con más casos acumulados y nuevos de COVID-19. Además, suma ya 45 fallecimientos. A este 3 de enero, el distrito de Pavas en San José acumulaba 4.720 casos de COVID-19 desde que inició la pandemia, 3.564 recuperados, 45 fallecidos y 1.111 casos activos. Estos datos revelan que Pavas sigue siendo el cantón con más casos de COVID-19 en San José. Pero, ¿cómo afronta esta área de salud esta situación? Todavía mantenemos lo que nosotros llamamos una reconversión de los servicios. Es decir, no estamos siempre atendiendo la consulta externa general con los EVAES como está previsto, pero también tenemos funcionando una consulta de infecciones respiratorias agudas que le llamamos consulta de IRAS, donde los pacientes que presentan síntomas respiratorios o cualquier síntoma sugestivo de COVID son atendidos de una manera diferenciada en una área, en un espacio físico, donde se cuenta con todas las condiciones necesarias y donde nuestro personal tiene todas también las condiciones de seguridad para atender. No se ha detenido la consulta de infecciones respiratorias desde que empezamos en marzo. Tal vez la intensidad ha disminuido, pero nosotros todos los días atendemos pacientes sospechosos y seguimos diagnosticando casos. Ferrero, gerente general de Copesalud RL, asegura que aunque la situación no es similar al del inicio de la pandemia, sigue habiendo un importante número de casos en esta zona del país. Pavas ha sido una comunidad muy representativa de lo que ha sido el COVID en las áreas urbanas de Costa Rica. De hecho, Pavas fue una de las áreas de salud
más afectadas en términos de magnitud y de oportunidad, porque fuimos los más tempranamente afectados. Tuvimos una importante incidencia de casos y ustedes recordarán que incluso la Caja programó un proceso de tomas de muestras comunitarias, todo un barrido en toma de muestras que fue muy eficaz. Después de esa primera ola, que la sentimos en carne propia de manera muy intensa, ha venido una suerte de apaciguamiento de la incidencia de los casos que también refleja lo que ha pasado en el país. El médico insiste en que las personas deben mantener el distanciamiento social, el uso de mascarillas y evitar aglomeraciones. A uno le preocupa ver cómo existe una tendencia a que como resultado del cansancio o de quizás de no tener casos cercanos en la familia, se tiende a bajar la guardia. El COVID sigue activo, seguimos teniendo contagios, seguimos teniendo muertes todos los días y no podemos bajar la guardia. Ya nos falta menos que cuando empezamos, pero debemos seguir. San José es el tercer cantón del país con más casos, por debajo de Alajuela y Desamparados. El año nuevo trajo un total de 2.455 costarricenses vacunados contra la COVID-19, mientras que 243 personas permanecen en camas de unidades de cuidados intensivos y 343 en salón por el COVID-19. Las autoridades esperan que esta semana lleguen 33.000 nuevas vacunas a territorio nacional. Un total de 2.455 costarricenses iniciaron el año nuevo con la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, según informó el programa ampliado de inmunizaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Del total de personas vacunadas desde el 24 de diciembre, el 26% pertenecen al grupo de adultos mayores residentes y el 4% a trabajadores de hogares de larga estancia. El 68% funcionarios de la Caja, que están en la primera línea de atención de pacientes por la COVID-19. Además, un 1% son trabajadores del sector de salud privado y otros funcionarios de primera respuesta. Iniciamos el 24 con 2 áreas de salud, al cierre del 31 habían 10 y con las que hoy se están empezando a distribuir, pasaríamos a 27 áreas de salud, entre áreas de salud y hospitales, los cuales ya van a tener disponible vacuna para iniciar lo que sería la vacunación del primer grupo a vacunar, que serían los funcionarios de salud o algunos centros de adultos mayores de larga estancia. Según el médico, de estas personas solamente 2 mostraron alguna reacción a la vacuna. Todos los eventos adversos nos los van a estar enviando tanto a nosotros como al ministerio y coordinando las dos partes, tanto Caja como nosotros. Caja se realiza el análisis de esas vacunaciones para poderlas catalogar si han sido graves, si han sido moderadas, si es posible. Se proyecta que para inicios de la semana del 11 de enero, con la llegada del tracto correspondiente de vacunas de esa semana, se esté aplicando vacunas en los establecimientos de salud fuera del gran área metropolitana. Durante esta semana va a ingresar vacuna. Tenemos entendido que un aproximado de 33.000 dosis es lo que va a estar ingresando durante cada semana de este mes. Eso es lo que tenemos, digamos que en teoría, porque no puedo afirmar de que no va a suceder algo. Entonces, digamos, si esas 33.000 de esta semana ingresan como está proyectado, entonces ya para el 11 podríamos estar incorporando. De hecho, para el 11 ya tenemos 4 áreas de salud incorporadas. En tanto, en el Ministerio de Salud señalan que se mantienen otras negociaciones para adquirir otras 500.000 vacunas, pero esta vez con la farmacéutica Johnson & Johnson. Mencionar que no hemos parado las conversaciones con otras casas farmacéuticas, que todavía hay posibilidad pues, de traer algunas vacunas más durante el año, más allá de esas 3 millones de personas o 6 millones de dosis, y que es posible que durante el año también lleguen ofertas privadas, que tienen que pasar todo el proceso de inscripción y todo, y registro, pero sí, seguimos conversaciones con Johnson & Johnson, por ejemplo. Después las mismas empresas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, pues tienen algún plan para traerlas eventualmente a nivel privado.
En tanto, este 2021 la caja empieza con una disponibilidad de 16 camas de cuidados intensivos para pacientes graves de la COVID-19. A este 4 de enero, 243 personas permanecen en camas de UCI y 343 en salón, según declaraciones dadas por el gerente médico Mario Ruiz al programa Buen Día. El galeno indicó que durante el fin de año algunas personas no cumplieron con las medidas de distanciamiento social, tal y como se dio a conocer en donde hubo una fiesta de más de 200 personas. Añadió que los efectos de diciembre se verán reflejados entre la segunda y tercera semana de enero, por lo cual se espera un aumento en la atención de pacientes en hospitales y una mayor demanda de camas de cuidados críticos. Comunidades como Pavas, Escazú, La Carpio y Barba seguirán durante este 2021 recibiendo los servicios de salud de primera atención por parte de proveedores externos de la Caja Costarricense de Seguro Social. La Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social aprobó al finalizar el 2020 contratos adicionales a terceros para la prestación integral de servicios de salud en el primer nivel de atención, reforzando para las áreas de salud de Pavas, Santa Ana, Escazú, San Francisco, San Antonio, San Pablo, Barba, La Carpio y León 13. Las empresas adjudicadas fueron Copesalud RL Pavas por 4.429 millones de colones, Copesana RL para Escazú, San Francisco, San Antonio y Santa Ana para un total de 5.821 millones de colones, Copesiva RL por Barba y San Pablo por 3.078 millones y Acemeco para la León 13 y La Carpio por 1.446 millones de colones. En total se amplió la vigencia de 5 contratos. En el tanto, se lleva a cabo un nuevo procedimiento licitatorio. El monto aproximado de inversión asciende a los 14.776 millones de colones, que garantizará la continuidad de los servicios de salud por 9 meses. Es una prórroga a los servicios que ya cumplieron 10 años de prestarse, en este caso en el área de salud de Pavas y Desamparados 2, a cargo de Copesalud, y se mantienen las mismas condiciones prevalentes hasta el mes de diciembre. Por lo tanto, para la población, en realidad la extensión es totalmente transparente. Son exactamente los mismos servicios que se venían prestando. La cooperativa Copesalud insiste que este nuevo contrato permitirá la continuidad del servicio tal cual lo conocen los habitantes de estas áreas de salud. Lo que este modelo procura es mejorar las condiciones del servicio dentro del marco contractual. En términos de servicios, somos una empresa privada sin fines de lucro y lo que procuramos es lograr la mayor satisfacción de los usuarios, lograr los servicios más expeditos. Por ejemplo, Copesalud empezó con un expediente electrónico 20 años antes de que empezara el EDUS, por ponerle un ejemplo. Entonces, la idea de este modelo es que todas estas innovaciones puedan ser aprovechadas por la Caja. Aunque meses atrás en la Caja se había hablado de cancelar este tipo de servicios, la decisión de las autoridades se fundamentó en el informe de un estudio de la comisión nombrada por la gerencia médica, en el cual se declaró la inviabilidad para la prestación de servicios de salud por parte de la Caja para las áreas de salud señaladas en este momento. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, ya casi volvemos con más noticias. Israel lidera la vacunación internacional contra el coronavirus. ¡Hola! Elmo aprendió que es muy importante lavarse las manos. No vas a viajar al espacio, no. Dije ciberespacio. Así se dice cuando entras a internet. No, yo creo que la gallina nos quiere decir algo. Yo soy un experto en el idioma gallinesco. Voy a aprender y el mundo conocer. ¡Sí! Sésamo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. El 5 de enero a las 10 de la noche en nuestro espacio Cine Retrospectivo, Valdenses.
un documental en torno a una comunidad con más de 850 que se han atrevido a desafiar la Iglesia Católica y al fascismo. Para los valdenses, venidos de la montaña, donde había que llevar la tierra a veces a lomo de personas, llegar acá y ver estos campos casi llanos, se sintieron que aquí era la tierra prometida, digamos así. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Temas de salud, temas de cocina, música, hogar. Son muchas las informaciones que tenemos todos los días de 8 de la mañana y hasta las 10. A diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional. Así es, te invitamos 8 de la mañana, de lunes a viernes. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros. El gobierno arranca el año con cambios en el gabinete debido a que los nuevos jerarcas asumieron las riendas del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Trabajo, el INAMU y el AIA. Los cambios fueron anunciados por el presidente de la República, Carlos Alvarado, en diciembre anterior. No obstante, fue hasta ayer que empezaron a regir. El 2021 inició con cambios y nuevos mandos para el Ministerio de la Presidencia, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. A partir de este 4 de enero, Tomás Martínez, expresidente ejecutivo del INBU y arquitecto de profesión, será el nuevo jerarca al mando del AIA, tras la salida de Yamilet Astorga, quien estuvo en este cargo desde el 2014. Astorga fue sustituida por el presidente Alvarado luego de una serie de críticas y señalamientos en su gestión, entre ellas nombramientos irregulares, problemas con los cobros de facturación durante los meses de pandemia o problemas con la gestión por la escasez de agua. En el caso del Ministerio de la Presidencia será Janina Dinarte quien lo asuma tras dejar el cargo como ministra de Trabajo. Dinarte también fue la ministra de Economía durante la administración de Luis Guillermo Solís durante el periodo 2014 hasta el 2018. Silvia Lara, actual viceministra de la Presidencia, será la nueva ministra de Trabajo en sustitución de Dinarte. En tanto, Marcela Guerrero será la nueva ministra de la Condición de la Mujer, tras la renuncia de Patricia Mora a este ministerio. Guerrero deja el cargo como presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAN, el cual ocupó desde mayo del 2018. Los cambios en el gabinete fueron comunicados por Carlos Alvarado durante una gira que realizó en Limón los últimos días de diciembre. En este momento, el mandatario agradeció sus labores en medio de tiempos complejos como la pandemia. El día de hoy quiero agradecer profundamente la labor del ministro de la Presidencia, don Marcelo Prieto. Quiero agradecer la labor de la presidenta ejecutiva del AIA, doña Yamilet Astorga, don Marcelo y doña Yamilet, por circunstancias que ellos dejan constar en notas, han presentado su renuncia al gobierno de la República. Yo les agradezco el trabajo hecho en un contexto tan complicado como el de la pandemia y tan complicado como de los obstáculos que se les han impuesto. El presidente Alvarado y su familia, la primera dama Claudia Dobles y su hijo Gabriel, tomaron unos días de vacaciones fuera de la gran área metropolitana, según informó Presidencia en un comunicado de prensa. El mandatario tomó la medida de descanso desde el 29 de diciembre hasta el 2 de enero, aunque mantuvo sus funciones y coordinaciones. Una campaña para la recolección y el manejo de árboles de Navidad le ayudará a reducir su impacto ambiental, además de evitar posibles incendios por quemas no controladas. Una campaña de las empresas Huastec y Peltic que involucra a diferentes municipalidades buscan que los ticos le demos un manejo responsable a los árboles de Navidad y con ello disminuir la posibilidad de incendios en lotes baldíos y además reducir la huella ambiental. Se estima que un 19% de los hogares tuvieron un árbol de Navidad natural durante estas fiestas de fin e inicio de año y en el restante 81% utilizaron uno artificial. Este último, aunque se cree beneficia más al medio ambiente, en realidad contamina hasta 10 veces más que uno natural y tarda 100 años en descomponerse. El plan piloto busca implementar 3 formas ecológicas complementarias de desecho, creando combustibles alternos, diseñando pallets de madera y el reciclaje de los árboles de plástico.
Dentro de los proyectos están participando la Municipalidad de Cartago, Curridabat, Desamparados, Flores, El Guarco, La Unión, Montes de Oca, Río Cuarto, San Carlos, San José y Sarchí. Además de esta iniciativa, municipalidades como la de San José y Curridabat manejan su propio programa de manejo responsable de los árboles de Navidad. Durante muchos años se le dio un mal manejo al residuo de los arbolitos de Navidad una vez que terminaban las fiestas de fin de año. Esto generó mucho peligro por posibles incendios o por el mal almacenamiento de estos al colocarlos en vías, ríos o lotes de manera indiscriminada, con lo que generó contaminación visual o foco de posibles enfermedades, entre otros males. Desde hace 9 años, el programa de reciclaje de la Municipalidad de San José realiza el proyecto de recolección de estos arbolitos para posteriormente triturarlos y darles diferentes usos. Esta acción municipal busca concientizar a la población en mejorar el manejo adecuado de los residuos. La compañía británica de carbón Trust calcula que un árbol de 2 metros sin raíces deja una huella de carbono de 3,5 kilos, equivalente de dióxido de carbono, y este sube a 16 kilos de CO2 si termina siendo quemado, mientras que la huella de un árbol artificial es de 40 kilogramos de CO2. Hoy en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al primate más pequeño del planeta. Hablamos del tarcero fantasma. Les presentamos al tarcero fantasma. Se trata de un primate pequeño que muchas personas no conocen. Incluso está catalogado como el primate más pequeño del mundo. Esta especie habita los bosques de las Filipinas, Sumatra y Borneo en el continente asiático. Se pasa la mayor parte del tiempo en los árboles. Tiene una cola muy larga y es de hábitos nocturnos. Pesa solamente 5 onzas cuando es completamente adulto. Su cuerpo está cubierto de pelo marrón y muy suave. Son pequeños, con ojos muy grandes, como si sobresalieran de su cabeza. Y esta característica física es muy diferente de otros tipos de primates. Tienen patas traseras muy largas, al igual que sus dedos con uñas, entre los que se destaca el dedo del medio. Sus orejas son pequeñas y puntiagudas. Se dice que poseen buena audición. En algunas culturas, el tarcero fantasma es considerado como un amuleto de buena suerte. Y a esta hora iniciamos el repaso por las informaciones deportivas. Alajuelense presentó ayer lunes al delantero Johan Venegas. De esta forma, los manudos fortalecen su línea ofensiva y de paso dejaron al archirrival sin su principal pieza en el ataque. El nuevo tridente ofensivo de Alajuelense anotó más goles que 8 equipos en el Apertura 2020. La liga fortaleció su zona ofensiva con la llegada de Johan Venegas. Entre él, Jonathan Moya y Jürgens Montenegro anotaron 26 goles en el certamen pasado, más que 8 clubes de la primera división. Moya fue el goleador manudo con 23 tantos, mientras que Montenegro marcó en 5 ocasiones. Por su parte, Venegas fue el máximo artillero morado, con 9 anotaciones. Guadalupe con 25, Sporting FC con 21, Pérez Celedón con 20, Grecia con 16, Limón con 15, Jicaral y San Carlos con 14 y Santos con 12 fueron los clubes que registraron menos tantos que las cifras sumadas de los 3 delanteros rojinegros.
Alajuelense no solo se fortalece en zona de ataque, sino que además le da un golpe a su archirrival, ya que Venegas representó el 20% de las anotaciones de Saprissa en los últimos 6 torneos. Es la segunda vez que el delantero se viste de rojinegro. En su primera etapa, entre mayo del 2013 y julio del 2015, Venegas no se caracterizó por ser goleador, sino que fue algo que despertó en Saprissa, donde lo ubicaron más cerca del marco. En su primera etapa en Alajuelense, el delantero marcó 21 tantos en 89 partidos. Johan viene a reforzar nuestra parte ofensiva, más de 58 goles en los 2 últimos años, promedia más de 15 goles por semestre, entonces creo que los números justifican de sobras su incorporación. Es un grandísimo jugador, nos va a ayudar mucho en esta parte ofensiva. Venegas aseguró que dejó a los morados porque el archirrival le ofreció un buen proyecto, el cual, según cuenta, coincide con sus planes personales y familiares, entre ellos estar a tope para el Mundial de Qatar 2022. Soy un profesional de fútbol y busco siempre el bienestar para mi familia. También el proyecto que me presentó Agustín deportivo inclinaron la balanza para tomar esta decisión y la verdad estoy muy contento, muy feliz el venir a aportar junto con mis compañeros para los objetivos de la institución, que es lo más importante, y también el potenciarme acá con todas las facilidades que nos dan para poder competir a nivel internacional y también buscar estar en Qatar. Alajuelense presentó además al defensor mexicano Daniel Arreola, quien proviene del Puebla. En sus inicios en el Atlante, el zaguero fue compañero del hoy técnico manudo Andrés Carevic, con quien disputó el Mundial de Clubes del 2009. Mientras Alajuelense, Herediano y Cartaginés se refuerzan, Saprissa ha tenido pocos movimientos a la espera del posible fichaje de Cristian Bolaños. Los morados parecen haberse debilitado. La planilla con la que contará Walter Centeno para el Clausura 2021 no dista mucho del recurso humano que manejó en el certamen anterior. Lejos de fortalecerse, más bien parece que su camerino se ha debilitado un poco. Saprissa, tercer lugar de la Apertura 2020, ha anunciado más salidas que llegadas. Los morados perdieron a su principal figura, Johan Venegas, y al defensor Johnny Acosta. Preocupa especialmente la zona defensiva, donde solo Aubrey David ha dado seguridad a la parte baja morada. En el centro de la saga aparecen nombres como Alexander Robinson, de bajo nivel en el último certamen, y el argentino Esteban Espíndola, quien quedó debiendo en su primera temporada en Costa Rica. Además, Michael Barrantes podría ubicarse en esa zona, pero su puesto natural es el medio del campo. En zona de ataque, ante la salida de Venegas, Saprissa solo ha incorporado a Ariel Rodríguez, tras su paso por el fútbol de Vietnam. Centeno depende de que jugadores como Daniel Colindres y Jimmy Marín recuperen su mejor forma, y de que Marvin Angulo y Mariano Torres tengan constancia en su nivel. Ante la ausencia de Venegas, Saprissa busca un hombre más para su línea de ataque. Cristian Bolaños podría ser el nuevo refuerzo morado. El volante ofensivo fue goleador tibaseño en el Clausura 2020, con 18 anotaciones. Luego emigró al fútbol de Noruega, pero está libre tras el descenso a segunda división del IK Start. Cerca de cumplir los 37 años, Bolaños es la alternativa que suena más fuerte para fortalecer el camerino morado. Mientras tanto, el zaguero Esteban Espíndola aseguró que seguirá defendiendo los colores morado y blanco, aunque Javier Delgado, gerente deportivo del Real España de Honduras, no ha ocultado su interés por ficharlo. A la espera de nuevos refuerzos, días atrás Saprissa anunció que firmaron un contrato profesional con 10 de sus jugadores juveniles. Los morados informaron sobre los nombres de 7 de ellos: José Gabriel Carvajal, Abraham Madrid, Sergio Rojas, Juan Carlos Jiménez, Atim Rupert, Tristán Demetrius y Dylan Carvajal. Este semestre Saprissa enfrentará los compromisos por campeonato nacional y los torneos de clubes de CONCACAF. En el torneo de Clausura 2021 debutará el 13 de enero en Grecia. 8 días después, en el estadio Ricardo Saprissa, recibirán al Arcaye FC de Haití por las semifinales de la Liga CONCACAF. En las informaciones internacionales, Israel lidera la vacunación internacional contra el COVID-19, pues ya ha inmunizado a cerca de 1 millón de personas, lo que supone el 12% de sus 9.2 millones de habitantes. מיליון במדינת ישראל, אנחנו שוברים את כל השיאים, הבאנו מיליוני חיסונים למדינת ישראל, הקדמנו את כל העולם, ועכשיו אנחנו מקדימים אותם עם קופות החולים המצוינות שלנו, אנחנו
זזים קדימה במהירות עצומה כדי לחסן את כלל האוכלוסייה. חשוב לי שגם בציבור הערבי בישראל יתחסנו מהר. זה חשוב משום שזה הצלת חיים, ממש הצלת חיים. הצלת חיים וגם חוזרים לחיים הנורמליים. Temiendo que se suicide, la justicia británica rechazó extraditar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos, que lo reclama para juzgarlo por espionaje. Triunfo para el fundador de Wikileaks, Julian Assange. La justicia británica rechazó el lunes el pedido de extradición a Estados Unidos, que quiere juzgarlo por espionaje a raíz de la publicación de cientos de miles de documentos confidenciales. Según el dictamen de la jueza, el estado mental del señor Assange es tal que sería opresivo extraditarlo a Estados Unidos. Añadió que su salud mental se deterioraría, motivándolo a cometer suicidio llevado por la determinación obsesiva de su trastorno de espectro autista. Afuera del tribunal, una treintena de manifestantes celebró el veredicto. But what a moment, a glimpse of hope. ¡Qué momento! Un rayo de esperanza para comenzar el nuevo año y ojalá una nueva era. Es un día con una victoria para Julian Assange, pero debemos ser cautelosos. No necesariamente es una victoria para el periodismo. Mientras Julian tenga que soportar sufrimiento y aislamiento, como un preso sin condena en la prisión de Belmarsh, mientras nuestros hijos sigan privados del amor y el afecto de su padre, no podemos celebrar. Celebraremos el día que vuelva a casa. Assange y Wikileaks se hicieron famosos en 2010, a raíz de la publicación de unos 700.000 documentos militares y diplomáticos confidenciales. Washington le acusa de haber puesto en peligro la vida de sus informantes con la publicación de los documentos sobre las acciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán, que revelaron actos de tortura, muertes de civiles y otros abusos. Pero para su comité de apoyo, son cargos con motivación política que representan un ataque sin precedentes a la libertad de prensa. Assange vivió refugiado 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres, hasta que fue detenido en abril de 2019. Desde entonces está recluido en una prisión londinense de alta seguridad. Estados Unidos manifestó su decepción por la decisión de la justicia británica y anunció de inmediato que recurrirá a la decisión. Por su parte, la defensa de Assange indicó que pedirá su libertad bajo fianza en una vista el próximo miércoles. Si lo logra, podría tal vez instalarse en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes que le ofrecerá asilo político. Y que México le ofrece asilo político. Irán comenzó el proceso para producir uranio enriquecido a 20% en su sitio de Fordo, muy por encima del umbral fijado por el Acuerdo Internacional del 2015, su principal medida para desvincularse del Acuerdo Internacional del 2015 que limita su programa nuclear. Irán empezó el proceso para producir uranio enriquecido a 20%. El anuncio fue hecho por el portavoz del gobierno, Ali Rabi, citado en la página web de la televisión del Estado. Rabi indicó que fue el presidente iraní Hassan Rouhani quien dio la orden en los últimos días y que el proceso de inyección de gas comenzó el lunes en el complejo de Fordo, situado a 180 kilómetros al sur de Teherán. El enriquecimiento a 20% está muy por encima del umbral fijado por el Acuerdo Internacional de 2015 que busca limitar el programa nuclear de Irán. Pero luego de la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo en 2018 y la reimposición de sanciones de ese país contra Irán, Teherán comenzó a liberarse de sus principales compromisos, incluido el límite de la tasa de enriquecimiento de uranio. El país había informado a fines de diciembre al Organismo Internacional de Energía Atómica sobre su voluntad de producir uranio enriquecido al 20%, el nivel de antes de la conclusión del acuerdo. La Unión Europea advirtió el lunes que este enriquecimiento es un desvío considerable de los compromisos iraníes, con serias implicaciones en materia de no proliferación. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu estimó que el anuncio iraní reflejaba las intenciones de Irán de desarrollar su programa nuclear militar.
Irán niega que busque desarrollar el arma atómica. Hasta aquí esta edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Lo invitamos a continuar con la programación de 13 Costa Rica Televisión. La pobreza y la exclusión social llevan décadas alimentando a algunos de los más crueles grupos criminales. A esos muchachos que andan buscando sentirse parte de algo, las maras les brindan una oportunidad que habrá